El fútbol me cambió la vida. Esta es una historia que le he contado a varios amigues cercanos y pues obviamente a quienes me lo han llegado a preguntar. Pues es que sí, aprovechando toda esta situación mundialista, pues yo creo que es un buen momento para yo contar mi historia de amor con el fútbol. Obviamente es un catfish porque francamente no tengo ningún otro tipo de aproximación con el fútbol. ¿En qué sentido el fútbol cambió mi vida y por qué le estoy dando un espacio prominente aquí en mi espacio microscópico en YouTube, ¿no? Todo se remonta más o menos a 2003, 2004, cuando yo estaba en la secundaria y tenía alrededor de 13, 14 años. Yo tenía un grupito de amigas que eran las chicas populares, me caían muy bien, las quería mucho. Ellas eran mis amiguitas con las que regularmente yo estaba en el recreo y pues teníamos otro tipo de actividades fuera de la escuela y tal, como pues sí, hangar y platicar y hablar de chicos y cosas así. Y hubo un periodo, cuando íbamos creo en tercero de secundaria, las tres teníamos como un crush con algunos de los chicos de otro grupo que jugaban mucho fútbol en las canchas. Entonces, cuando era el recreo, habitualmente íbamos a las canchas como para verlos jugar. Pero francamente no era algo que a mí me encantara hacer. Entonces, o sea, me sentía rara estando ahí en las canchas viéndolos jugar. Uno, porque jamás me ha llamado la atención el fútbol. Y además el chico que a mí me gustaba, güey, ni me pelaba. O sea, le daba completamente igual. El punto es que esto era una actividad habitual dentro de nuestros días de secundaria y del recreo. Entonces, recuerdo que hubo un día en que yo no me sentí nada identificada con este tipo de performance, llamémoslo así. Lo que sí que pasaba es que a mí me gustaba mucho leer. Recuerdo que leía muchísima literatura infantil o novelas que yo empezaba a husmear en la biblioteca de mi abuelo. Me acuerdo que acaba de leer Ensayo sobre la ceguera que me voló la cabeza. Leí El perfume por esas fechas, por esas épocas, y me encantó esa novela por toda la riqueza sensorial que tiene. Me pareció exuberante y fue una de las primeras veces en las que yo descubrí justo como el potencial que tenía la literatura para llevarnos a crear en la imaginación incluso olores, ¿no? El punto es que los libros que tenía en mi casa, los libros que había hurtado de la biblioteca de mi abuelo, ya me los había leído. Y sí, estaba con ganas de pues algo diferente. Nació de mi pecho y me impulsó a salir de las canchas y decir, güey, hoy no quiero estar aquí, necesito otra cosa. Ya tenía esta búsqueda latente de algo nuevo por leer y por descubrir ahí. Me acuerdo que dije, güey, pues voy a la biblioteca a ver qué me encuentro, porque sí era habitual que también fuera a esa biblioteca a ver algunos de los libros que tenían. Una colección que se llamaba El barco de vapor, me acuerdo que fue mucho de lo primero que empecé a leer ahí, en primero, segundo, secundaria, no sé. Yo fui esa ocasión, me salí de las canchas, dejé el fútbol, llegué a la biblioteca y me puse a husmear en unos estantes contiguos a esta sección del barco de vapor y cosas de novelas para niños y preadolescentes, y me encontré con una colección de Porrúa, que pues obviamente con esta catalogación tenía diferentes secciones, ¿no? Pero en lo que yo estaba husmeando ahí, me encontré con un libro que a mí me movió muchísimo, y es un libro que me llevé a mi casa y jamás regresé a la biblioteca. Actualmente lo tengo aquí. ¿Por qué me llamó la atención ese libro? Yo vengo de una familia que tradicionalmente es católica, pero eso por parte de mis padres, pero no ocurre lo mismo con mi abuela, que es una persona que acude a la iglesia con regularidad, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que desde niña mi abuela me obligaba, porque yo me sentía obligada a ir con ella a la iglesia y me sentía muy incómoda porque desde niña no me gustaba que un señor me dijera qué era lo que yo tenía que hacer dentro de ese espacio, ¿no? Y me acuerdo que no era algo que yo disfrutara, no me gustaba ir y bueno, anécdotas aparte, era tanto el afán de mi abuela porque yo estuviera tan cercana a la iglesia que cuando hice la primera comunión me vistieron de monja, de carmelita descalza, además de unas monjas carmelitas de allá del sur, cerca en Magdalena Contreras, en un convento, me hicieron mi hábito. Yo tenía un hábito de carmelita para esto. El punto es que años después de esos sucesos, también pasó que, bueno, se divorciaron mis papás y yo entré como niña que era en una crisis, en un shock, que supongo que es habitual para las niñas, ¿no? Las infancias. Entonces, recuerdo que me cuestionaba muchísimo por qué había ocurrido esa situación, por qué habían ocurrido así las cosas, y yo le preguntaba mucho a Dios por qué había pasado, qué iba a pasar. O sea, tenía yo muchísima incertidumbre a los 8, 9, 10 años en torno a todo este tema. Entonces, como nada se solucionaba, no tenía yo respuestas. Recuerdo que empecé a gestar también mucho este escepticismo acerca pues de Dios, pero también sobre la religión y su papel como dentro de nuestra vida. Entonces, lo que vino después fue pues un distanciamiento de mi parte, un escepticismo hacia la religión y hacia toda figura espiritual que me pudiera poner de manifiesto algún tipo de respuesta o de salvación o lo que tú quieras. Yo era muy crítica con eso. Entonces, era así un tema que estaba mucho en mi cabeza. Todo lo que se decía sobre la religión para mí despertaba ahí interrogantes, pero también era un enigma y no entendía por qué era por qué era un tema tan importante. Y simplemente no tenía respuestas. Entonces, ese día en la biblioteca me encontré con un librito de un desconocido para mí llamado René Descartes. Para una niña llegar y ver un libro que dice Discurso del método, reglas para la conducción del espíritu, meditaciones metafísicas, sonaba a una promesa latente de respuesta. Realmente era un descubrimiento para mí. Cuando vi esos títulos, dije, güey, ¿qué es esto? Lo necesito, no sé de qué va, pero me lo llevo. Y me llevé ese libro.
Yo recuerdo que cuando comencé a hojear el estudio introductorio que hablaba mucho de la vida de Descartes, cómo había crecido con los jesuitas, cuál había sido, pues sí, todo su bagaje, su contexto, su formación y hacia dónde, qué lo había llevado a sentar las bases de un método para la ciencia filosófica, quedé impactada y no sé, o sea, para mí fue un gran descubrimiento porque me acuerdo que empecé a leer términos como teología, filosofía, metafísica, ontología, etc. Y pues por supuesto que una niña de 13, 14 años no tenía ese contexto. Entonces me acuerdo mucho que todos esos términos yo los empecé a buscar en una enciclopedia que teníamos en la casa y leía religión y luego me pasaba a ontología y luego me pasaba a teología y luego a filosofía y así estuve brincando entre todos esos temas y yo quedé fascinada al grado de decir, güey, lo que quiero estudiar es teología o filosofía. Y recuerdo que eso fue el camino, lo que marcó pauta para todas las decisiones que yo tomé en los años posteriores y que sigo tomando en torno a mis elecciones de lectura, pero también a todo lo que este descubrimiento trajo para mí. Por supuesto, siento que el discurso del método, siendo tan amable como es con el lector, pues fue una lectura que se introdujo bastante bien en mi lenguaje y en mi comprensión sobre lo que estaba proponiendo Descartes con el conocimiento, ¿no? Con cómo nos aproximamos y cómo tratamos y creamos el conocimiento. Entonces, sí me acuerdo que absorbí muchísimo de su lenguaje y de su universo y fue y es una figura muy importante en mi vida. Descubrí que tenía esta vocación filosófica con el paso de los años. No les voy a decir que fue algo que se dio de inmediato, pero sí que cuando yo leía, como comentaba, sobre su vida y sus decisiones y luego ya lo leía él, quedé fascinada y dije, güey, esto es lo que yo había estado buscando durante muchos años y no lo sabía. Entonces yo había querido estudiar filosofía desde ese entonces y posteriormente en la prepa decidí estudiar historia por un arranque de inseguridad en el que yo sentí que no tenía la capacidad intelectual para poder estudiar filosofía y decidí estudiar historia y no sabes la depresión que me dio todo el primer año de la licenciatura en historia porque yo no me sentía feliz con esa decisión, me sentía muy mal al respecto. Pero después tuve un profesor que nos hablaba, que todas sus clases, que además fue maestro de varias materias, nos introdujo muchísimo a la historia del pensamiento filosófico a través de la historiografía. Entonces, Roberto, este profesor, obviamente vino a ser este faro, si tú lo quieres ver así, dentro de toda esta neblina en la que yo me estaba sintiendo, porque en ese momento yo no vi como una opción dejar historia y meterme luego a filosofía. O sea, yo pensaba que era una pérdida de tiempo, no sé. Cuando eres joven piensas que ya está marcada tu vida para siempre y que no puedes tomar decisiones o iniciar de cero nunca, y siento que muchos años después he iniciado de cero muchísimas veces en muchas cosas y ya no tengo ese miedo, pero en ese entonces sí recuerdo que estaba con mucho malestar, muy deprimida por haber tomado la decisión equivocada. Un año después de estar en historia, tampoco lo lamenté tanto porque de hecho sí que agradezco mucho haber estado primero en esta licenciatura, no porque yo tenga la aspiración de ser historiadora y de estar en archivos y escribir historia y tal y hacer divulgación, que vino a enriquecer mi visión de la filosofía como una forma de entender la vida, pero también una vida que se ha sucedido históricamente y que tiene un sentido, tiene formas de ser distintas dentro de esta sucesión de acontecimientos por diferentes razones que seguimos tratando de entender cuáles son. Fue así como el fútbol cambió mi vida. Afortunadamente yo llegué al hartazgo de este deporte y de todo lo que vi que suscitaba desde muy chica, y pues huí de las canchas, llegué a Descartes y bueno, y ya los filósofos que leí después de Descartes, la verdad es que no fueron tan impactantes para mí como fue Descartes en su momento. Me acuerdo que el segundo filósofo que leí después de él fue Nietzsche y me acuerdo que mi abuelo me regañó cuando me vio leyendo El Anticristo, me dijo, ¿por qué estás leyendo eso? Eres muy niña. Y pues más bien que pues él ya habiendo leído ese libro, pues sí me hizo un comentario como de no tomes literalmente lo que él te está diciendo, porque también me acuerdo que él empezó a ver ciertas actitudes arrogantes en mi haber de niña de 15, 16 años. Y me dijo, no lo tomes literalmente y espérate a leerlo cuando estés más grande, porque pues no está bien que estés haciendo esto, ¿no? O sea, hablando de esta arrogancia y otras actitudes, pero ahí lo tengo también. Y recuerdo que, o sea, sí, ya después mi familiaridad con Nietzsche ya no fue la misma, no porque mi abuelo me haya retirado de ahí, sino porque tampoco soy tan afín a su pensamiento y sí siento que lo más que he leído de él es la segunda consideración intempestiva. Ah, no, sí. Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. Dios, es que ya hasta se me olvidaron cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, bueno. Un separador improvisado. Y ya solo para cerrar, tampoco puedo decir que esté tan alejada de Descartes. Yo siento que mi afinidad con la fenomenología está muy fundamentada en esto. Quienes saben y quienes no, les cuento. La fenomenología, que es otra corriente filosófica de pensamiento que nace a finales del siglo XIX, principios del XX, fundada por Edmund Husserl. Se la ha identificado, se la menciona como un cartesianismo radical o un neocartesianismo. Me da cosa hablar de fenomenología aquí porque, híjole, es todo un tema y siento que eso sí lo debo tratar con pincitas, porque me interesa, pero también porque lo merece. Hubiera dicho Martín Rosaloma en alguna ocasión.
por ahí. No puedo hablar sobre el Imperio Carolingio usando jeans. Bueno, pues yo estoy muy así, pero traigo un pants. Entonces no voy a hablar de fenomenología en pants y con los dedos llenos de chamoy. Entonces, pues aquí lo dejo. Pero gracias, fútbol, por cambiarme la vida. Si no hubiera yo estado en fútbol y viendo fútbol y si yo no hubiera llegado a Descartes. No sé qué habría sido mi vida sin el fútbol. Le debo todo, la verdad. Bueno, ya.